Wilson. No, acá yo puedo para ese lugar, nosotros tenemos un cafecito de 10 centímetros. Claro, ¿no? Dale. Uy, neta. Kipu tuh kalau gitu sih. Voy a probar el Hola, hola. perfecto. No tiene un suspiro. Vamos a inicio. Horrible, Alex. Sí. No puede avisar que está. Hay una interferencia ahí. Bernie, este tiene un zumbido medio. Sí. ¿Cuál es el que funciona? Tiene un zumbido, Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Pablo Sánchez. Primera pregunta, Diego Rolón. Bueno, buenas tardes. ¿Cuál es la sensación del partido? Bueno, hola, buenas tardes. En principio, bueno, tristeza obviamente, no era lo deseado, yo lo había dicho en la conferencia de prensa el día viernes, la importancia de empezar ganando, le tocó en este caso a Libertad y también porque era un clásico y porque era el primer partido y en nuestra casa y con nuestra gente. Entonces, claramente nos duele y somos conscientes que tenemos que aprovechar las prontas revanchas que te da el fútbol. El partido, bueno, fue un partido muy parejo. Nos enfrentamos a un buen equipo que tiene las cosas claras. Creo que fue un partido que lo podía ganar cualquiera y entiendo que el gol de Libertad llega cuando estábamos pasando un buen momento. Estábamos teniendo un buen momento, vi la hidratación, de hecho le dije a los muchachos que no había que modificar demasiado porque estábamos haciendo las cosas bien y la idea incluso de los cambios tenía que ver con refrescar una tarde muy calurosa y entendimos que los cambios nos podían dar ese plus que con el correr de los minutos iban perdiendo algunos jugadores, sobre todo los que estaban en zona de definición, que estaban haciendo un gran desgaste, ¿no es cierto?, que eran nuestros extremos y nuestros interiores. Después del gol ya nos costó, el rival tomó la decisión de replegarse y ya no pudimos encontrar situaciones de juego claro como si lo encontramos en la primera parte del segundo tiempo y durante el primer tiempo, donde también tuvimos nuestras buenas oportunidades y no fuimos eficaces. Entiendo que fue, como dije antes, un partido parejo, queríamos ganarlo, esto nos deja muy tristes y con la obligación sí de revertir lo más rápido posible. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Para Versus Sports, ¿cómo vio el equipo en cuanto a generación de juego? ¿Qué cree que le faltó para poder generar más situaciones de gol? ¿Y cómo lo vio a Brian Romero en su primer partido que hicieron con él? Mirá, tuvimos nuestras situaciones y generadas algunas a través de muy buenas asociaciones, otras con arrestos individuales, por ejemplo, aquella pelota que Eduardo se va por derecha, que termina con un remate de Brian. Lo encontré bien, sí hubo algunas imprecisiones, por momentos nos apuramos ese último o ese anteúltimo pase y ahí la pelota se la hacía al rival, pero más allá de esos errores, tampoco es que sufrimos en defensa hicimos un partido correcto, salvo la jugada del gol, donde hay un pequeño desajuste, cuestión que también tenemos que trabajar. Y con respecto a Brian, estuvo en la jugada del fuera de juego donde asiste a Romeo, tuvo la situación esa clara donde Eduardo se va por la derecha, la que hacía mención recién, y bueno,
le erra al arco. Hay un centro de Raúl promediando el primer tiempo que él anticipa y no llega a conectar. Es un jugador que en el juego directo que tuvimos que hacer por momentos desde los pies de Gastón, porque el rival nos vinculaba y empezaba a jugar mano a mano y no teníamos posibilidades de salir, en esas pelotas aéreas frontales probablemente en la medida que no le vengan al cuerpo perdía, ¿no es cierto?, producto de una cuestión física con los centrales rivales, pero entendemos que hizo un partido correcto y bueno, después es lógico que se va a ir ensamblando cada día mejor. Es un buen jugador, muy inteligente, el equipo propone, con lo cual entendemos que con el correr de los partidos él va a ir mejorando. Pablo, aquí estamos servidos para a veces Carinal. Es una semana corta, habrá rotación ya pensando justamente lo que va a hacer para estos dos partidos que se vienen entre semana, el miércoles ante Nacional y también el día domingo ante Rubén. Y algún cambio puede haber, Ariel, algunos puede llegar a ser táctico y los otros dependerán, ya estamos bien justitos con el tiempo de recuperación, hoy se sufrió mucho el calor, los jugadores hicieron un desgaste muy, muy grande porque incluso cuando uno queda en desventajas, generalmente, cuando quedas soy un equipo grande, quedas en desventaja de local ante tu gente, las distancias a recorrer empiezan a ser mucho más largas, porque tenés que empezar a asumir algunos riesgos en pos de la búsqueda del empate. Entonces, hoy se hizo un esfuerzo muy grande. Mañana volvemos a juntarnos bien tempranito justamente para evaluar el cansancio físico de los jugadores. Vamos a tener que hacer una citación un poco incluso más amplia para el día martes, porque ya mañana no solo que entrenamos, recuperamos a los que jugaron, intensificamos con los que no jugaron y ya tenemos que citar para el día martes para prepararnos para el partido del día miércoles. Entonces, mañana vamos a tener un panorama seguramente mucho más claro. Buenas tardes, Pablo. Gustavo Gavilán para Deporte Total. Con relación a la dinámica de su equipo, hoy, ¿qué le pareció el de media cancha para arriba? Y atribuye más al buen mediocampo, por lo menos la manera que lo enredó en la precisión que tuvo hoy Olimpia, el rival. No, por momentos el equipo hilvanó buenas jugadas y tuvo bien la pelota y generó a través de lo que nosotros pretendemos. Y a ver, donde las cosas no salieron como nosotros pretendíamos, y algunas tienen que ver el rival, que estaba bien parado y ordenado, y algunas otras, como dije antes, imprecisiones. Hubo algunas jugadas donde no teníamos buen control de pelota, se nos iba largo el control, se empezaba a enredar y a ensuciar la jugada. Los motivos pueden ser, un buen rival enfrente, mucho calor, primer partido con todo lo que eso significa, hay una carga emocional distinta, la obligación de hoy que nos toca defender el título obtenido hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, tenemos que empezar a superar todas estas cosas y obviamente no hay tiempo, tenemos que hacerlo cuanto antes. Profe, ¿cómo estás? Aquí Néstor Beltrán por Arroyo Campañanuti. Puntualmente la pregunta por el cambio realizado de Víctor Quintana por Del Mas, diciendo que son jugadores de características distintas de alguna manera. Sí, lo que queríamos en realidad era darle más dinámica al juego. Eduardo para mí hizo un partido muy, muy bueno. Estaba cansado, entonces la idea era, como dije antes, lo habíamos hablado en el entretiempo, entendíamos que podíamos sacar ventaja refrescando a los dos interiores en algún momento del segundo tiempo y a los dos extremos. Entonces lo que buscamos con los cambios era eso, darle frescura por los lugares donde nosotros entendíamos que podíamos hacer daño y podíamos empezar a desnivelar. Pero sí coincido en que Eduardo hizo un muy buen partido. No son de características iguales, pero ocupan un lugar parecido a la cancha, son los dos zurdos. Probablemente Sebastián sea más intenso que Eduardo un poquito más elaborador de jugadas, pero entendíamos que podíamos sacar ventaja con los cambios. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la tribu 20. Consultarle con relación a Rubén Lescano, su ausencia al menos en la banca de suplentes. Y Vale y Sabón, ¿cuánto tiempo más de recuperación tiene? Bueno, lo de Rubén tiene que ver básicamente con que a él no le tocó viajar a Brasil, entonces tenemos mucha gente ahí en ese lugar, obviamente hablamos con él, nosotros somos muy francos en ese
sentido y claramente le van a llegar las oportunidades muy pronto, porque vamos a tener que empezar a tomar algunas decisiones, que es mover algunas piezas probablemente sean dentro del 11 titular y otras en la banca. Lo entendió muy bien Rubén y él es un buen chico y nosotros vamos a tratar obviamente de recuperarlo porque sabemos todo lo que nos puede dar. Y con respecto a Iván, yo estimo que en tres semanas más puede estar ya empezando a entrenar con nosotros. Pablo, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Si nos puede dar una referencia a Esteban Matus. Ayer nos confirmó el presidente de Cotonou que él es el jugador que está al caer. Una característica de él, lo que busca con él al incorporarlo y cuándo estaría llegando a Paraguay, por favor. Mira, Esteban es un jugador que lo conocemos bien. De hecho, la gente tuvo la posibilidad de verlo en la Copa Sudamericana porque lo enfrentamos. Es un jugador que una vez que decide atacar es muy vertical, veloz, potente. Nos va a dar de alguna manera algo distinto a lo que nos da Coyote. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo de Alan. Para mí hizo un muy, pero muy buen semestre el pasado, pero entendíamos que como tenemos en distintas posiciones variantes, ahí necesitábamos una variante y encontramos en Matos una opción incluso distinta a la de Alan, según las necesidades de lo que estemos buscando para determinado partido. Así que esperemos que sea un aporte. Él va a llegar seguramente con muchas ganas, es un paso importantísimo en su carrera, me lo manifestó de esa manera. Y bueno, ojalá que sea un acierto de parte nuestra y de la dirigencia. Va a estar viajando lo más pronto posible. Una vez que se cierre todo, tema firmas, etcétera, estará viajando para hacerse la revisión médica y ojalá incorporarse lo más rápido. Profesor, Nicolás de Fútbol Club Radio La Unión, preguntarte el partido de Brian Romero y cómo viste el ingreso de Pedrito Zarza hoy. Gracias. Bueno, Brian, lo comenté hoy, Brian estuvo bien, entendemos que tiene muy buenos movimientos, un 9 que hace las cosas muy bien, lo demostró a través de su carrera, jugador que jugó en Paranaense, en Inter de Porto Alegre, en River, Independiente, llega ahora de Vélez, con muchísima trayectoria, campeón y goleador de la Copa Sudamericana, o sea, hay un montón de atributos que lo ponen en un lugar de privilegio y como dije antes, probablemente con el tiempo vaya subiendo su nivel, pero ya hoy cuando uno empieza a ver sus movimientos, empieza a ver que es un jugador muy inteligente y que va a ser un jugador que no tenemos ninguna duda que le va a dar mucho a Olimpia. ¿Y la otra pregunta? Pedrito, bueno, entró bien, desniveló cuando le tocó, después de alguna manera el gol hizo que Libertad tome buenas decisiones defensivas que fueron cerrarnos las bandas, entonces ya nos costó, fíjate que nos costó llegar por ese lugar. Hay una de Raúl Cáceres cerca al final que pudimos, pero ya nos costó, entonces en ese panorama final del partido ya Pedro no pudo hacer lo que queríamos o lo que pretendíamos con él y lo que hizo apenas entró, pero mostró claramente en 3 o 4 intervenciones que es un jugador que los rivales van a tener que tener mucho cuidado, es un jugador que a través de su juego junta rivales, entonces donde seamos inteligentes podemos aprovecharlo muy bien. Última pregunta. Emanuel Cardoso, RCC. Profesor Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos sabés qué pienso yo? Este primer partido, una derrota, pero digo, a veces esas primeras derrotas son las que terminan ayudando para ordenar algunas cosas y bueno, de ahí en adelante ya conseguir triunfos seguidos. ¿Qué opina, profe? Ojalá así sea, ojalá su análisis sea de esa manera. Claramente nos hubiera gustado ganar y no tener que hacer este análisis, pero es un análisis que a veces sirve, que a veces hace que los jugadores se carguen de bronca en el buen sentido, ante la derrota, ante la imposibilidad de haber ganado, que era nuestro mayor deseo, y ojalá seamos capaces de revertir y levantarnos lo más rápido posible. Ahora el objetivo es levantarnos lo más rápido posible, volver al triunfo, volver a meternos ahí. Yo le decía, y lo dije el otro día en la conferencia, nosotros queremos cada fin de semana, cuando veamos la tabla, vernos arriba. Hoy no nos vemos arriba y que nos duela.
De esta manera culminamos la conferencia de prensa. Gracias, Muchas buenas tardes.